morirás. Brutal. Este tema... Promete. ¿Qué tema? Sí, es como una gran sorpresa, ¿no? Sí. Dice, Sí. te vas a morir. Sigue reflexionando sobre la soledad originaria, sigue reflexionando sobre el gran tema de que no es bueno que el hombre esté solo, sigue reflexionando sobre el carácter personal del cuerpo. El cuerpo es un cuerpo personal, no es cualquier cuerpo, no es un cuerpo que está destinado al medio, que el ser humano es un sujeto personal corpóreo, pero, ¿qué viene ahora? Dice, y aquí... Pero que ahora va a leer la catequesis. Vamos a ver cuando... que con esta comprensión fundamental del significado del propio cuerpo, este carácter personal del cuerpo, el hombre como sujeto de la antigua alianza con el Creador es colocado ante el misterio del árbol de la ciencia. Y dice, de todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Aparece el límite, el mandato, la prohibición, que uno podría pensar que es limitadora, coaccionadora, pero... No es así. Pero no es así. Pero antes que nada, os preguntaréis siempre por qué tenemos una planta en medio. No es una planta, es el árbol del bien y del mal. El árbol de la ciencia. Pero por presupuesto, el presupuesto tenía para esto. Este árbol, en realidad, que recuerdo que hay muchos más árboles en el paraíso, y todos son, si lo leéis, apetitosos y atrayentes, y este también lo es, pero Dios nos recuerda algo. Es un recordatorio, yo diría, visible, porque nos ayuda, porque somos cuerpo y tenemos sentidos, de que Dios es Dios y que nosotros somos criaturas, de que nosotros no somos Dios, ¿no? Y esto... Pues sí, es como un límite. Entonces, lo que me sale así, a mí me parece bien esto, ¿no? O sea, y lo iremos explicando. Pero es verdad que hay algo dentro de mí, y creo que es algo dentro de nosotros, que es como, ¿y por qué yo no puedo ser Dios? ¿Y por qué tienes que ponerme límites? ¿Y por qué tú eres más que yo? ¿Y por qué soy solo una criatura, no? Es como, hay algo dentro de nosotros que siempre se revuelve contra esto, ¿no? Somos reacios al límite. Reacios a la norma. Que sí, que no queremos. Que no queremos el límite. Pero de hecho es una ayuda y también que nos muestra que somos criaturas y criaturas dependientes, ¿no? Entonces esta palabra también es como dependencia, no, fatal, mal, ¿no? Sí, mira, en la educación tenemos... pedagogía, cuando hablamos de los niños pequeños y tal, ¿qué son los límites para un niño pequeño? Sabéis que en las guarderías, en los jardines de infancia, trabajamos muchísimo el tema de los límites y los hábitos. ¿Qué son los límites? El límite es la zona de seguridad. Dentro del límite tú sabes que ahí no te va a pasar nada. Límite, ¿qué pasa cuando los niños no tienen límites? Mal. Que sufren muchísimo, porque no saben qué pasa cuando una familia le pone un límite a un niño hoy, pero mañana se lo salta, que el niño va loco. Dice, ostras, hoy no podía saltar encima del sofá, pero ayer sí que lo pude hacer. ¿Y por qué ayer sí y hoy no? Entonces los límites a los niños pequeños nos dan ese marco de seguridad que me permite saber dónde no me va a pasar nada y dónde voy a poder estar bien. Por eso, en el ámbito educativo, con muchísima naturalidad, ponemos límites a los niños, pero cuando me los ponen a mí, como que me rebelo. Claro, el límite, y lo vemos en este ejemplo de la educación, busca el bien del niño. Y con Dios pasa lo mismo, que Dios lo que quiere es compartir su bondad, quiere compartir su felicidad, pero al compartirla a una criatura necesariamente la hace dependiente. Es decir, Dios no quiere la dependencia, Dios no quiere un juguete que dependa de él como para deleitarse en eso. Dios quiere compartir su bien, pero al compartirlo necesariamente este sujeto depende de Dios. Y el no reconocer esa dependencia, el no reconocer ese límite, el no reconocer que es Él del que procede todo, nos puede hacer mucho mal, porque tendemos a entremos olvidarnos en zonas oscuras. Y claro, es que la dependencia parece hoy día como que está como muy mal vista, ¿no? Yo no quiero ser dependiente de nadie, y mucho menos dependiente de Dios. Pero, ¿qué pasaría si no tuviéramos esa dependencia? ¿Cómo hubiéramos crecido si no hubiéramos tenido una madre ante el cual yo me hago dependiente? Y gracias a esa dependencia yo puedo crecer en armonía y puedo desarrollarme
con... Bueno, el tema del apego es el tema que está muy claramente asociado con esta dependencia. Tengo un apego seguro que me va a permitir construirme como una persona con una estabilidad emocional grande si realmente me hago dependiente de mis padres. Por lo tanto, esa misma imagen, ese apego seguro que yo he podido construir con mis padres, imagínate si eres capaz de construirlo con el buen Dios. Entonces ahí ya... ¿Y qué pasa si tenemos ese apego inseguro o ambivalente? Pues entonces vamos un poco perdidos. Claro, es que yo creo que el tema es saber de quién soy dependiente, Exacto. de quién me hago dependiente. Según de quién seas dependiente, la has pifiado, ¿no? O sea, va a ir Totalmente. mal. Pero, ¿qué es lo que este Adán ha percibido hasta ahora de Dios? ¿Qué es lo que ha recibido de Dios? O sea, y además le está enseñando a descubrirse a sí mismo como persona. O sea, le está haciendo unas sesiones de coaching impresionantes. O sea, todo bueno. O sea, ha recibido todo bueno. O sea, pues... Jolín, cuando tú ves una persona que merece la pena tener un vínculo con esta persona, este vínculo es una dependencia, de hecho, ¿no? Pero estás tranquilo. Es como cuando estás con un amigo, dices, bueno, pues estoy con un amigo, estoy súper tranquilo y es una dependencia muy buena y, Claro. y además te ayuda a crecer. Sí, sí, la dependencia del anillo, de la alianza. Sí, porque... De la alianza con el creador. Y con mi esposa también. Claro. Tú haz lo que quieras, yo. La dependencia con Es que la esposa. la expresión ahora que usa Juan Pablo II es que el árbol del bien y del mal es como la primera alianza, ¿no? O sea, esta primera alianza, pues sabemos luego en la historia de la salvación ahí se repite esta palabra. Y qué curioso, por lo menos en castellano, que la palabra para el anillo de casados es alianza. Y esta alianza, ¿qué marca a los esposos? Unos Límites Unos clarísimos. límites. Clarísimos. Pero además... ¿Para qué? Para amar. Para amar. Ole. Sí, señor. Acá Eso no sabe. Vamos. Para amar. Claro, fijaros, yo nunca había pensado que esta alianza, que ya tiene unos cuantos años y esta... Tiene mucho que ver Está con volada. el árbol del bien y del mal, con el árbol de la vida. Porque es prácticamente lo mismo, ¿no? Al revés. Sí, sí, sí. Es el límite que yo me autoimpongo para poder aprender a amar. Pero lo hago por amor. No lo hago por obligación, no lo hago por... No, lo hago por amor. Y desde ese amor puedo seguir amando. ¿Pero qué límites te pone? Pues este límite es no te vayas con otras. No te vayas por otras. Para empezar. O sea, la No, pero fidelidad... Más que no te vayas con otra, que tampoco de ningún modo, pero Sí, acláralo, claro. es la fidelidad al Sí. primer amor. Mejor expresado. La fidelidad no es tanto que no me puedo ir con la vecina al quinto, que tampoco, pero es ser fiel a esa promesa de aquel primer día en el que uno le ha declarado su amor ante la pobreza, ante la riqueza, enfermedad, salud. ¿Veis? Por eso está Mariano en este no. podcast, para que diga las cosas bien dichas. Pero es la promesa, esa fidelidad de renovar cada día aquella promesa que uno hizo, ¿no? De entregarse total y completamente. Y la alianza lo recuerda. Y les recuerda a los demás, ¿no? Les recuerda a aquellos que lo ven. Le pone un límite al otro también. Exactamente, Oye, ¿no? Que efectivamente él ha hecho una promesa para siempre, ¿no? el límite es que yo te voy a amar solo en la salud, pero no en la enfermedad, ¿no? O sea, te voy a amar entonces, siempre. y todos los días. Es que también no deja de ser un límite como en positivo. Sí. Oye, permitidme que vuelva al texto Vuelve, hay momentos en los cuales es brutal, ¿no? Nos situamos, ¿no? Estamos con Adán, está con Dios, ¿y qué le dice? No comas de esto, y si comes, morirás. Claro, Adán dice, ¿y esto de morir qué es? Claro, porque yo no tenía tiene la experiencia, no había experiencia de muerte. Y le dice, morirás. Ostras, yo quedase como muy, digo, esto, en caso de que esto fuera, pero es como muy, digo, ¿y esto qué es? ¿No? Sí, dice... ¿A qué se refiere esa muerte? Voy a leer un momentito, Sí. una frase corta, ¿no? Pero el hombre que en su conciencia originaria conoce exclusivamente la experiencia del existir, de la vida, se pregunta Juan Pablo II, ¿habría podido entender lo que significa la palabra morirás? ¿Sería capaz de llegar a comprender el sentido de esta palabra? ¿No? O sea, es como, ¿de qué me estás hablando, no? Sí, ¿de qué me estás hablando? Esa es ¿de qué me hablas? Y la respuesta que da Juan Pablo II es
Dice, esta palabra se presenta ante él como una antítesis radical de todo aquello de lo que el hombre había sido dotado. Dotado, ¿eh? Dotado quiere decir don, ¿no? También. Exacto. ¿eh? O sea, De todo es lo que se le como había regalado. De todo lo que se le había todo dado. lo que él experimenta en el espacio, ¿no? O sea, en el entorno en el que está, en ese deleite, y también de la acción de Dios sobre él en cuanto le está ayudando a descubrirse como persona, como sujeto personal, capaz de amar, ¿no? Por lo tanto, en este entorno tengo aquí, me he hecho una lista, de abundancia, de luz, de plenitud, de amor, de amistad, de seguridad, de gozo, tal, pues todo esto maravilloso, pues ¿qué dice Juan Pablo II? Pues la antítesis, todo al revés. Pues poner todos los adjetivos al revés, pues soledad ya está, pero oscuridad, Desamor, tristeza, traición. Exacto, todo eso, ¿no? Sería lo que él entendería por contraste. Pues muy interesante darte cuenta de que hasta ese momento no había muerte. Y a partir de ahí es cuando... Y por eso que el ser humano no solamente muere, sino que sabe que muere. Por eso, en este sentido, el único que verdaderamente muere es el ser humano. Él sabe que va a morir, y el saber que puede perder la felicidad para la que está hecho hace que uno tenga que plantearse seriamente cuál es la razón por la que vivir. ¿Qué es lo que hace que esta vida realmente tenga sentido? ¿Qué es lo que la ordena? Porque yo sé que esto no es para siempre, pese a que tengo un deseo de siempre, pese a que tengo un deseo de infinitud, sé que esto puede perderse, que esa felicidad puede perderse, ¿no? Entonces... Por eso es tan habitual que las personas ante una situación extrema de posibilidad de muerte y diagnóstico de un cáncer, es cuando realmente empiezan a preguntarse por, ostras, me voy a morir. Y cuando empiezas a buscar esas relaciones, ahí a la esencia de ti mismo, y ahí descubres ese anhelo de comunión, de encontrarte con Dios, de encontrarte con los demás para poder trascender. Claro, entonces dice, las palabras de Dios, Yahvé, dirigidas al hombre, confirmaban una dependencia tal en el existir, que era lo que hablamos, esa dependencia del existir que hacía del hombre un ser limitado, cosa que no queremos, y por su naturaleza susceptible de no existencia, es decir, podemos no existir. Sí. Somos contingentes, que dirían los filósofos, somos contingentes, podemos no ser. Y a veces nosotros pensamos que somos lo más importante que hay sobre la Tierra, y sin embargo, ese carácter limitado, ese carácter normativo, es el que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Entendiendo carácter normativo no como algo malo. No, Volvemos normativo no es malo, exacto. Dependencia no es malo, límite no es malo, sino todo ello nos lleva a plenitud. Exacto, es que es como paradójico, pero es que está lleno de paradojas la vida, nuestra existencia, porque este límite, como el límite de la alianza, es lo que te capacita para el infinito. O sea, son unos límites que en realidad te abren al infinito. Y cuando quitas estos límites, es al contrario, te vas para abajo, ¿no? Porque todos estos límites que está poniendo Dios al hombre es para que el hombre, de alguna manera, llegue a ser Dios. Es como aquel ejemplo tan bonito del mueble de Ikea. ¿No? Si no sigo las instrucciones, por muy libre que yo me crea de hacer el mueble como quiera, si no sigo las instrucciones del mueble, no lo hago. Claro, fíjate no disfrutaré del mueble, ¿dónde estará para la casa? Sí. Aunque diga, este tornillo mejor lo pongo aquí. Dice, pues no, no es el tornillo. Es verdad. Las normas no es mala, la dependencia no es mala, los límites tampoco. Todo ello nos ayuda, a veces son el marco de la vida que nos permite crecer y ver. De hecho, esto luego Jesús lo recuerda en el Evangelio, ¿no? O sea, estas frases de sin mí no podéis nada, yo soy la vid, vosotros los sarmientos.
¿no? O sea, Sí, sí, sí. es un recordatorio Que ahí hay una dependencia, ¿no? Parecería que el sarmiento depende de la vid, podría ser negativo. Sin embargo, esa dependencia es la vida del sarmiento. hace que luego haya uvas y haya vino. El vino viene de una dependencia. Exacto. El vino alegra el corazón del hombre. Esto es Sí, Sagrada a Escritura, veces está demasiado. inspirado. Palabra de Dios. Poco podríamos, resumiendo, podríamos decir que somos seres dependientes, limitados, y esto precisamente, paradójicamente, es lo que nos permite salir de nosotros, llegar al otro y alcanzar la felicidad.